Bueno, muchas gracias por asistir y por tirarme bola. Y además quizás me están oyendo a mí iniciar esta mesa, quizás en honor al hecho de que me cuento entre las personas que más tempranamente habíamos prestado atención a esta movilización muy escondida y muy solapada y muy socapada por una visión más bien de clase obrera como vanguardia, y en realidad eso tuvo un efecto de eclipse sobre una enormidad de movilizaciones que pudimos, por una mezcla de suerte y designio, el haberlas redescubierto, ¿no? Voy a contar algunas cosas personales en esta ponencia porque he tenido también la intención de testimoniar este proceso de recuperación de estas historias, sus dudas, sus incertidumbres, porque una vez que llega la fase de escribir un libro, el libro viene a ser como la punta del iceberg de un proceso lleno de dudas, de meandros, de equívocos, y a veces ese camino hay que andarlo para saber la implicación de ese conocimiento para nuestras vivencias, para nuestras preocupaciones en el horizonte de los años 80, que era cuando nosotras con Zule Malem nos reuníamos durante 5 años en tertulias y veladas con los sobrevivientes de la FOL y de la FOF y de la FAD, uno solo de la FAD, y donde pudimos crear una suerte de historia oral del anarquismo. Pero ahora quiero concentrarme en cómo se podría ligar conceptualmente y historiográficamente a la comunidad con el anarquismo. En 1989 yo presenté a la Beca Guggenheim un proyecto que se llamaba Tradiciones Comunitarias en la formación de la clase obrera paceña, 1900 a 1920. Por suerte la Guggenheim nunca pide que mandes leads ni nada, ni resultados, porque en realidad el resultado fue una cosa totalmente polimorfa y se tradujo en una serie de acciones, videos particularmente. El libro Los Artesanos Libertarios, cuya última edición ha sido publicada el año pasado en Buenos Aires, en realidad ya estaba escrito, ya estaba hecho, eso no podía figurar como resultado para becas, pero no me han pedido resultados, una maravilla de becas, deberían ser todas las becas, ¿no? Solo me han dicho que si me va a servir para el desarrollo de mi proyecto, digamos, de crecimiento intelectual, y sí, very well. Entonces, y listo. Pero los resultados son plurales, son diversos y mayormente han sido videos, ¿ya? A cada noche sigue un alba, Voces de Libertad, y hemos trabajado en paralelo con el grupo Taipam, ¿sí? De Ineke Divitz y de Ana Cecilia Huascos y otras compañeras que tenían también una historia oral de mujeres. Hemos tenido, digamos, un traslape muy interesante, muy enriquecedor, en la época en que los derechos de propiedad intelectual no eran objeto de fieros combates en las mesas de los eventos, ¿ya? Y teníamos la posibilidad de compartir información, etc. Entonces se generó un grupo de libros importante que ha aclarado y que ha puesto en vigencia la existencia de este movimiento, hasta entonces absolutamente obliterado de la historia, y también de la perspectiva del presente y sobre todo de sus implicaciones para la crítica del estado de cosas. Entonces han sido los videos Kunusquiu, Recuerdos del Porvenir, donde uno de los protagonistas ficcionales es el dirigente de la FOL, Luis Cusicanqui, que yo no lo he encontrado por haber buscado a un pariente en materia de, digamos, de reafirmación egocéntrica, sino porque ha sido un regalo de la Pacha que me encontró en medio camino de que mi tío había sido anarquista. Entonces, me igual que este video era una cuestión donde la música era como el articulador de las angustias durante la guerra del Chaco, y el personaje Luis Cusicanqui termina, digamos, en una alegoría de un reencuentro con la tierra, un Luis Cusicanqui reinventado, ¿no? Bueno, a cada noche sigue un alba y Voz de Libertad eran mucho más testimoniales, ¿no? De hecho, el tronco argumentativo tenía como base
tenues evidencias del carácter comunitario de estos gremios. Poco a poco se fueron clarificando estas evidencias y en realidad el resultado de las mismas no ha sido escrito propiamente. O sea, lo lanzo como ideas, como propuestas de debate, porque últimamente me ha dado por, si están tanto hablando de descolonización, mejor haremos algo, ¿no? Y si hay que hacer, digamos, autogestión, pues haremos autogestión y seguiremos esa huella en una dimensión más silenciosa, quizás más invisible, pero en el sentido humano, para mí, más satisfactoria. Vamos a ver algunas de esas evidencias. Testimonios y prácticas cotidianas son las que conectan a este mundo de cholas y de artesanos. Los artesanos sí, digamos, haciendo de algún modo su voto de modernidad, bien internados, con sus sombreros de alancha, pero las cholas también recuperando una cierta prestancia de la forma, digamos, plebeya de ocupación de los espacios urbanos, ¿ya? De hecho, estas prácticas son las que me dieron la pauta de los nexos entre anarquismo y comunidad, ¿no? Por un lado, la herencia gremial, ¿ya? Uno de los elementos que caracteriza los trabajos que yo he hecho de orden supuestamente más teórico es que hablo yo del pasado no superado basado en el aforismo aymara que tiene una traducción muy complicada, pero que creo que ya se ha difundido lo suficiente. Esto fue trabajado por el TOA y es la posibilidad del presente, del pasado como futuro, de la reactualización del pasado. Y es precisamente eso lo que me lleva a mí a pensar de que las formas etapistas del análisis social hacen mucho daño a nuestra idea porque de algún modo refrendan una visión lineal y escatológica de la historia, ¿ya? Por ejemplo, la herencia gremial. Uno podría decir hay un corte radical entre el gremio, ¿no? Y el sindicato anarquista. No es así. Ocurre que tanto gremios como sindicatos tuvieron que atravesar por varios momentos de autotransformación para adaptar la doctrina a la experiencia vivida, ¿ya? Aparte que había, sin duda, una gran mayoría de sindicatos en La Paz eran anarquistas, eran de la forma y eran artesanos, carpinteros, peluqueros, eran grandes chismosos de toda la movida política, después tipógrafos, mucho después, albañiles, sastres, lecheras, cateras, mujeres que vendían en los mercados, y un sinfín de gremios cuya historia no está pues tan tajantemente dividida entre la época de la unión mutual y la unión sindical. Entonces todavía mantenían rasgos y estas uniones mutuales en su condición de gremios indudablemente fueron incorporadas a la estructura colonial de la ciudad. O sea, el gremio tenía la característica de que monopolizaba ciertos oficios. Entonces los talabarteros, solo los agremiados podían hacer trabajos de talabartería y las lecheras o los sastres tenían también una agremiación que protegía de una suerte de difuminación de su práctica porque ellos consideraban a su práctica como un trabajo de arte, ¿ya? Entonces esa herencia gremial creó un modo eje abigarrado, mezclado, manchado de prácticas y conductas cotidianas que se traducían en una especie de ritualización medio secularizada, contradicción de términos absolutos, que es muy típica de nuestra sociabilidad y de nuestra reflexión, ¿no? Y de lucha, ¿no? Entonces, la hegemonía del pensamiento ilustrado nunca pudo entender esto sino como resabios de un pasado que todavía faltaba superar. Y eso incluye la historiografía liberal, nacionalista y marxista. Pero hay evidencias de elementos muy inquietantes e importantes de la articulación entre el movimiento de caciques apoderados de los años 20 a 40, bueno, mucho antes, en realidad comienza antes de la Guerra Civil del 99, pero digamos, la articulación fuerte de los
de ciertos gremios que tenían una doble afiliación. ¿Ya? Por un lado eran miembros del movimiento de caciques apoderados, ya es el caso del dirigente Celedonio Luna de los Mañazos, ¿ya? Y a través del libro de Rosana Barragán nos enteramos que Mañazo era el nombre de un ayllu, ¿ya? El ayllu Mañazo, de la ciudad de La Paz en el siglo XVIII. Hoy en día se conoce al Mañazo como el carnicero. Es decir, que el tránsito entre una ocupación espacial, yo no hablo de identidad, sino de identificación con una movilización rural, de ayllu, territorial, se va combinando con lo que es las demandas de ciudadanía, las demandas antifiscales por la doble moral que carga sobre gremios, sobre en general el mundo cholo, una duplicación de cargas fiscales. Entonces hay el nexo antifiscal entre ambas dimensiones, pero también la necesidad de hacer del sindicato una unidad de autonomía basada en su propia historia. Y es por eso que los mañazos van a articular muy fuertemente al movimiento de caciques apoderados, sobre el cual también se tiene una serie de distorsiones. Se piensa que los aylus eran aislados, estaban arrinconados en las soledades misérrimas del altiplano, cuando en realidad sus dirigentes eran itinerantes, viajaban a todo lado, y eso no es ninguna novedad. Tomás Catari lo hizo en el siglo XVIII, se fue a pie hasta Buenos Aires. Entonces, esa dinámica itinerante y de, digamos, multicultural, digamos, intercultural, de salir a caminar, a dar encuentro al otro, al mundo ajeno al propio, era algo muy arraigado en toda la historia colonial y no tenía por qué desaparecer, y más bien se refuncionalizó a las necesidades de la rebelión. Entonces, tanto la rebelión de 1921 de José Machaca como la de 1927, mal llamada de Chayanta, es una rebelión articulada por viajeros, por gente de tránsito. Y bueno, ya sabemos que Tupac Katay vendía coca. No vamos a entrar en el detalle, pero evidentemente la historiografía no quería admitir la posibilidad de una modernidad india chola. Y en ese kit está el proceso de obliteración de estas historias. Entonces el gremio bisagra de los mañazos me sirve a mí como ejemplo de estas evidencias del tránsito entre lo que era la unión mutual a la unión sindical. Hay otros gremios que también tienen esta característica, y muy notablemente el gremio de los albañiles. El gremio de los albañiles tenía incluso una ritualidad incorporada como código de vestimenta. ¿Sí? Ellos tenían sus fechas, sus calendarios, hacían sus entradas. Los albañiles se vestían con el mejor poncho de vicuña para hacer, digamos, sus apariciones ante esa oligarquía que los negaba y que los convertía de algún modo en miserables. Había una lucha consciente contra el discurso miserabilista a través del ejercicio de estos gestos, digamos, expresados en el código de vestimenta, ¿no? Pero también habían en estos gremios estructuraciones internas colonizadas, o sea, el colonialismo, yo le llamo siempre interno y no colonialidad, porque es un proceso que además se internaliza en las subjetividades. Y es el elemento que explica por qué entre los sastres habían tres diferentes sindicatos. Los sastres de primera tenían un sindicato, vestían a la oligarquía; los sastres de segunda, digamos, a una especie de burguesía emergente; y los solaperos, que solamente hacían vestido de sastre, digamos, terno de varón, para los indios que venían del campo a la ciudad. Y a ellos ni siquiera les llamaban sastres, sino solaperos. Todos ellos estuvieron en una gran manifestación de 1930, cuando se estaba tratando de luchar contra la guerra del Chaco y para liberar a Luis Cusicán, que en ese momento preso, y se pueden ver solaperos y sastres en medio de montones de pancartas de esa fotografía que la logramos también rescatar.
¿no? Es evidente que hay también una continuidad de memoria, porque la vez que nosotros hicimos la exposición de los documentos de la FOL, FOL, FAD y FOF, documentos y objetos pertenecientes a máquinas de escribir, banderas y muchos documentos manuscritos, diarios, etc., evidentemente no pudimos entender qué había pasado por la cantidad de público, ¿ya? Y venía público de las floristas, de al frente, de los mercados, albañiles, etc., y muchos con sus papás viejitos que los trataban de aupar para que miren la foto y se reconozcan. Entonces, sin duda, de forma fragmentada, pervivió, digamos, bajo el radar de la política oficial una suerte de fermento, que es quizás lo que va a mencionar la Nina en su trabajo. O sea, esa memoria que se transmite en prácticas que no siempre son discursivas. Hay otro elemento. La anarquía, por ejemplo, según don Lisandro Rodas, era muy diferente, y estas palabras son palabras que a mí me llevan a entender un poco estas lógicas comunitarias en el discurso anarquista. Nos fascinaba a nosotros con la Zulema, porque ya nosotros veníamos un poco del influjo del feminismo, del ecologismo. Nos fascinaba la versión de don Lisandro, que posiblemente no hubiera sido considerada una versión, digamos, dominante en los años 20. Pero bueno, la muerte los dejó vivir a ellos, y son 5 diversos personajes con los cuales conversamos. Estoy hablando de los varones y 4 mujeres que fueron muriendo poco a poco. Entonces don Lisandro decía que los anarquistas de Bolivia son los mejores anarquistas que había conocido, eran los mocetenes de Todos Santos, donde estuvo, porque ellos eran unos indios que no tenían ni Dios, ni ley, ni rey, y cada que cazaban compartían el producto de la caza con toda la comunidad. Entonces a nosotros nos parecía eso muy fascinante, mientras que había otras corrientes industrialistas, decían que solo puede haber anarquía cuando haya desarrollo de no sé qué, rollos de la Primera Internacional. Este tipo de temas me lleva también a pensar que hay que extrapolar estas ideas al presente. ¿Sí? Eso, y también mucho de la literatura actual, ¿no?, de antropología anarquista, de Scott y de muchos, plantean que hay una especie de vivencia, de experimentación anarquista autogestiva que no necesariamente asume formas doctrinarias, ¿no? Y eso me lleva a extrapolar la idea esta de que la autonomía desde la comunidad es muy diferente a la autonomía planteada como esta mañana se planteó desde el Estado, ¿sí?, o en referencia al Estado, ¿ya? Porque yo creo que eso permite superar esa lectura de lo abigarrado como un problema que hay que superar de alguna manera, ¿ya? O que por lo menos, aunque si es imposible de superar, hay que tratar de coexistir con ella. En cambio, yo pienso que el abigarramiento es la sociedad del futuro, si es que acaso no nos mata a todos la Monsanto, etcétera, etcétera, ¿ya? Esta es una extrapolación que yo hago, es decir, el hecho de que la maquila moderna con sus formas de vigilancia tiene claramente una raíz y un rastro colonial, y que ciertas luchas autonomistas, aunque no se llamen anarquistas, tienen ese fermento de sin Dios y sin patria, ¿ya? Pero por otro lado había curiosas reversiones y ritualidades. Entonces una ritualidad de la Pacha va a sustituir al Dios patriarcal, por ejemplo, ¿ya? Y hay elementos de eso en otros textos y memorias de estos compañeros. El mundo Ara, por ejemplo, don José Clavijo, si uno va a discutir sobre la comunidad, va a tener que empezar a pensar quién es su otro, ¿ya? Y el otro no es el capital, es el mundo Ara, ¿ya? Y este mundo Ara es una forma cultural, política y económica, es un hecho social total, ¿ya? Y don José Clavijo decía que el cara es el que vive del trabajo ajeno, ¿ya? Entonces yo puedo extrapolar eso, por ejemplo, la Vicky escribe un libro, ¿no?, y investiga en miles de archivos y saca, y yo agarro a la Vicky, le saco de su libro solo sus datos, mando al diablo sus ideas y lo uso como materia prima. Eso es un cara,
¿ya? Entonces, claro, entonces, ahora, si vives del trabajo ajeno, crea una posibilidad de entender que hay también, pues, anarcocarismo, ¿ya? Hay también, y yo propongo como alternativa el anarcho-comunitarismo, porque anarcholismo me parece medio raro, ¿ya? Pero sí hay un anarcarismo, ¿ya? Que es el puro verbal, el no hacer coincidir la doctrina con la experiencia vivida. Y es precisamente esa enseñanza la que hemos sacado nosotros de la vida, de la vivencia, del cariño, de los llantos que hemos podido vivenciar junto con estos compañeros a quienes les extraño profundamente y cuya herencia de cierto modo me enorgullezco de haber podido recuperar. Esta manta me la regaló doña Nieves Munguía antes de fallecer, y eso me va a permitir hablar de las cholas redivivas y del asedio de las cholas en la sociedad cara dominante. Ellas, por ejemplo, tenían métodos de lucha típicamente aymaras. Cuando aparecían los caballos, tiraban agua con jabón a la calle Ayacucho, y a los 15 minutos los caballos estaban ahí por el obelisco, pataleando, policías y todo, ¿ya? O agarraban y con yauris les pulsaban a los caballos. Aparecían ellos a las indiecitas y con el yauri le tiraban en las ancas y el caballo, etc. Entonces son métodos así fantásticos de la lucha de lo que llamarían las armas de los débiles, etc., ¿no? O sea, esos métodos solapados de hacer. Y eso yo lo llamo los métodos ultimados, ¿ya? O sea, el débil que vence al fuerte, ¿no? Había también una política de la vestimenta, ¿no? La elegancia como código de interrelación, de interpelación al poder. O sea, para ir a hablar con los... no van a ir de progresistas, de miserables, no van a ir vestidas de harapos. Hoy día sí. Hoy día sí hay momentos de gran elegancia y alarde, pero el rato de ir a la ONG hay otro código de vestimenta. Entonces, los códigos de vestimenta tienen mucho que decir al respecto de la sociedad, y esa elegancia era altamente criticada por las señoras de clase media, que decían en una de sus famosas frases: nosotros no tenemos ni zapatitos para nuestros hijos, y estas cholas con sus faluchos que andan así, ¿cuánta plata estarán gastando? Ese tipo de diálogo intercasta, digamos, era algo muy cotidiano y a lo cual ellas enfrentaban con una enorme dignidad. Pónganse súper elegantes el rato que se tenían que enfrentar, o ir a hacer audiencia, o hacer despelote frente a la prefectura, etc., ¿no? Entonces hubo este asedio cholo, que era un asedio más de tipo semiopráctico, más corporal, menos verbal, más corporal, más gestual, más silencioso, que hace que los lenguajes muchas veces no los entienda la academia, porque la academia está buscando documentos, está buscando un discurso apodíctico, no se atreve a hacer hipótesis, no se atreve a imaginar lo que pudo haber sido esa vida cotidiana, que yo, la verdad, me gusta imaginarme cómo vivían las cholas, cómo resistían, y si no fuera por eso, muchas cosas que yo hago no haría, ¿no? Entonces hay efectos de la investigación en la subjetividad de las investigadoras. Y eso fue para nosotros reencarnar, yo con esta manta, a las cholas anarquistas haciendo el video de Voz de Libertad. Es decir, haber hecho en la sede, que está todavía en pie, en La Paz, una casucha en la calle Sajama, haber hecho un desfile con los viejitos en segundo plano, digamos, arreándonos, y nosotras, la gente joven del TOA, más toda una serie de redes que teníamos, reactualizando esa vivencia y hacer también del código de vestimenta un lenguaje, ¿no? Es bien interesante saber además que efectivamente tiene muy profundas relaciones con el mundo aymara más esotérico que ustedes quieran, ¿ya?
Por ejemplo, el hecho de que la manta, esta manta, se usaba encima de la manta de vicuña. O sea, la manta de vicuña, que era lo más fino y lo más caro, no se mostraba. Esto se llamaba sobremanta, y la manta de vicuña era la manta. Pero la manta era para que dialogue con el cuerpo. La belleza de esa manta estaba destinada a las tetas, a la barriga, a la cintura, a las caderas de esas mujeres. Y esa caricia de vicuña le daba la energía a ese cuerpo para enfrentar al poder que la ninguneaba y la trataba como miserable, como carente de códigos, como incivilizada. Verónica Cereceda, al hablar de los costales de Isluga, nos muestra que las mujeres tejen los costales con la parte labrada hacia adentro y afuera está como la parte burda, la parte, el reverso, lo que consideramos el reverso estaba hacia afuera y hacia adentro estaba la joya, el artificio, porque ese artificio tenía que dialogar con el producto. O sea, era la charla entre el trigo o el maíz o la papa y las figuras lo que producía el sentido cósmico de ese tejido. Yo pienso que esto de la manta y sobremanta tiene también algo de eso, ¿ya? Entonces, a través de eso, yo he pensado en que esas prácticas nos pueden llevar a comprender una episteme alterna. La comunidad, no como gesto ni de nostalgia revivalista, pachamámica, ni como proyección de voluntades racionales, sino como prácticas e incorporaciones en el sentido común de lo que fueron los aprendizajes, las ideas, las luchas, y es básicamente lo que propongo, ¿sí? De alguna manera el mundo cholo encarna todas estas conflictividades vividas en el proceso de identificaciones y que marcan, primero que nada, una forma eje, abigarrada y manchada, que no solo conjuga diversidades en simultáneo, y en eso también yo disiento un poco con la ponencia de Luis de esta mañana, no es diversidades a secas, son horizontes históricos distintos los que entran en colisión en el presente, ¿sí? Y que por lo tanto nos remiten a la necesidad de la heterodoxia como praxis descolonizadora y superar el double bind, que yo traduzco como pachuima, es la doble entraña, la dualidad, la esquizofrenia de tener herencias, digamos, noratlánticas y andinas, y enfrentar esa contradicción con la creatividad que nos ha dado Apache. Y eso para mí se llama, contra el anarcocarismo, habitar el anarcocomunitarismo. Gracias.